La tormenta había llegado sin piedad. Savannah Clark estaba de pie al borde de su porche, la lluvia golpeando el techo de hojalata. El viento aullaba como una bestia salvaje. Su granja, su hogar, se ahogaba ante sus ojos. Las aguas de la inundación habían dejado profundas cicatrices en la tierra, las cercas destrozadas. Como ramas quebradizas, los cultivos sumergidos bajo el turbio torbellino. Y sin embargo, a pesar de la destrucción, a pesar del peso que la oprimía, se mantuvo firme. Había luchado demasiado por este lugar como para dejar que una tormenta se lo arrebatara. Pero al volverse hacia el granero, donde el techo había comenzado a derrumbarse, se dio cuenta de que no era la única que se negaba a ceder. Una camioneta se acercó a toda velocidad. El camino de entrada, resbaladizo por el barro, iluminaba el implacable aguacero. Y entonces, del asiento del conductor, salió Colton Hayes, un hombre que cargaba con sus propias tormentas, un hombre que no tenía ninguna razón para quedarse. Y sin embargo, allí estaba. Lo que ninguno de los dos sabía era que esta tormenta no se trataba solo de la lluvia, se trataba del destino, se trataba de segundas oportunidades. Y era sobre un amor que ninguno de los dos vio venir. Si te gustan las historias de resiliencia, amor y encontrar la luz tras las tormentas más oscuras, entonces esta es la historia para ti. Asegúrate de seguirnos y suscribirte para no perderte ni un solo capítulo de este viaje inolvidable. Ahora, adentrémonos en Willow Creek y veamos qué les depara el destino a Savannah y Colton. La historia comienza ahora. Un padre soltero con dificultades ayuda a una granjera a reparar su casa de campo inundada, sin saber que posee una de las mayores extensiones de tierra agrícola del estado. El cielo era de un gris ominoso, denso con nubes de tormenta que se habían quedado más de la cuenta. El aire olía a tierra húmeda y a lluvia persistente, un sombrío recordatorio de la destrucción que la inundación había dejado tras de sí. Colton Hayes conducía su vieja camioneta Ford por los caminos rurales embarrados de Willow Creek, agarrando con fuerza el volante mientras observaba los daños. Árboles caídos, cercas derrumbadas y campos anegados que se extendían hasta el horizonte. Ella, su hija de 6 años, iba sentada en el asiento trasero, con sus pequeños dedos trazando paisajes. Formas en la ventana empañada. Papá, ¿crees que los animales están bien? Colton la miró por el retrovisor, con el corazón encogido. Ella era demasiado joven para preocuparse por esas cosas, pero la vida la había hecho crecer demasiado rápido. Eso espero, cariño, dijo en voz baja. Los granjeros saben cómo cuidar a sus animales. No estaba seguro de a quién intentaba tranquilizar, si a ella o a sí mismo. Después de servir 10 años en el ejército y perder a su esposa en un trágico accidente, Colton se había acostumbrado a la pérdida, pero con ella era diferente. Ella merecía estabilidad, un hogar que no fuera solo una parada temporal en su camino a ninguna parte. La camioneta dio un tirón al caer en un bache, devolviéndolo al presente. Más adelante, una pequeña granja se mantenía resistente a las secuelas de la tormenta. El revestimiento blanco estaba manchado de barro y los escalones del porche se habían derrumbado parcialmente. Un granero derruido se alzaba cerca, con las puertas apenas colgando de sus bisagras. Una figura solitaria estaba afuera, forcejeando con una gran viga de madera. Sus botas se hundían en el barro mientras luchaba por «despeja los restos», dijo Colton, reduciendo la velocidad del camión. «Quédate aquí», ella dijo, buscando su impermeable. «Vuelvo enseguida». Salió al aire denso y húmedo. Sus botas se hundieron en el suelo mojado con un chapoteo al acercarse. La mujer se giró, secándose el sudor y la suciedad de la frente. Era más joven de lo que esperaba, probablemente de unos 30 años. Su cabello naranja estaba recogido en una coleta desordenada, con mechones húmedos pegados a sus mejillas sonrojadas.
Llevaba una camisa de franela con las mangas remangadas hasta los codos, dejando al descubierto unos brazos tonificados por años de duro trabajo, a pesar del cansancio evidente en su piel verde oscuro. Se mantenía erguida con una fuerza tranquila. ¿Qué quieres?, preguntó con la voz cargada de sospecha. Coulten levantó las manos en un gesto no amenazante. Solo pasaba por aquí. Te vi con problemas. Dicho esto, asintió hacia los restos. Podría usar una mano amiga. Ella dudó, con los ojos, escrutándolo como si midieran sus intenciones. Puedo con esto, dijo, agarrándose de nuevo a la viga. Coulten la observó. Un momento antes de acercarse. Estoy segura de que puedes, pero solo porque puedas hacer algo sola no significa que debas hacerlo. Dejó escapar un suspiro de frustración, pero retrocedió cuando él agarró el otro extremo de la viga. Con un gruñido, la levantaron juntos, apartándola del lado derrumbado del granero. Una vez que se liberó del peso, exhaló pesadamente, secándose las palmas de las manos en sus vaqueros. Gracias, murmuró. Me llamo Coulten, ofreció, extendiéndole la mano. Hubo una pausa, y luego, con reticencia, ella se la estrechó. Savannah Clark. Su agarre era firme. Su palma, áspera y llena de callos. Era una mujer que había construido su vida con sus propias manos. ¿Vives aquí sola?, preguntó, mirando la casa. La mandíbula de Savannah se tensó. Eso es asunto mío, Coulten. Volvió a levantar las manos. De acuerdo, miró a su alrededor, contemplando los escombros. Este lugar sufrió mucho, dijo ella. Soltó una risa seca. Se podría decir que la inundación acabó con la mitad de mis cosechas. Destruyó mi cerca y me dejó con un granero que está a un soplo de viento de distancia. Coulten, al derrumbarse, silbó bajo, mientras el seguro lo cubría. Ella cruzó. Su seguro de brazos no paga lo suficientemente rápido cuando necesitas alimentar al ganado mañana. Algo en la forma en que lo dijo, pragmática y resignada, le tocó la fibra sensible. Conocía ese tipo de lucha, la que te obliga a seguir adelante incluso cuando todo a tu alrededor se desmorona. Un grito repentino del camión rompió el silencio. En ese momento, papá Coulten se giró y vio a ella asomada por la ventana, señalando frenéticamente. Una sección del granero crujió cuando la debilitada estructura comenzó a inclinarse. Los ojos de Savannah se abrieron de par en par. Los caballos. Salió corriendo antes de que Coulten pudiera reaccionar, maldiciendo entre dientes. La siguió corriendo tras ella hasta que llegó a las puertas del granero y las abrió de golpe. Dentro, 2 caballos aterrorizados gimieron. Sus cascos resonaban contra el suelo inestable. Las paredes crujieron ominosamente y Coulten supo que tenían segundos, tal vez menos. Agarró el brazo de Savannah. No puedes. Se soltó bruscamente. No los voy a dejar. Coulten juró. Entonces, lo hacemos rápido. Juntos, abrieron los establos con cautela. Los animales, presas del pánico, avanzaban. Savannah murmuró palabras tranquilizadoras mientras Coulten los guiaba hacia el exterior. Justo cuando el último caballo cruzó el umbral, el establo dio un último gemido ensordecedor antes de desplomarse. Savannah retrocedió tambaleándose, con el pecho agitado. Coulten la sujetó con firmeza por el codo. Por un momento, ninguno habló. Sus respiraciones se mezclaban en el aire denso. Ella corrió hacia él y lo abrazó por la cintura. «Papá, qué susto», exclamó Coulten, apoyando una mano en su cabeza. «Sí, cariño, lo fue», susurró Savannah con voz temblorosa. «Por poco». Coulten asintió, con el pulso aún acelerado. «Demasiado cerca», dijo ella. Ella lo miró. Algo indescifrable brillaba tras su mirada. Por primera vez, no parecía tan empeñada en alejarlo. «Salvaste a mis caballos», dijo en voz baja. «Tú los salvaste».
corrigió él. Solo ayudé. Un largo silencio se extendió entre ellos. Luego, Savannah enderezó los hombros. Te debo una, dijo Coulter con una sonrisa burlona. No le diré que no a una comida casera. Su sorpresa, una leve sonrisa, se dibujó en sus labios. No me pareces del tipo de persona que acepta caridad, dijo él encogiéndose de hombros. No, pero tampoco rechazo. Buena comida. Savannah negó con la cabeza, pero había un dejo de diversión en su expresión. Una cena estupenda, pero después de eso estamos a mano. Coulter no estaba tan seguro. Algo le decía que esta tormenta había removido más que simples inundaciones. Había puesto algo en marcha, algo, para lo que ninguno de los dos estaba preparado. Pero, estuvieran preparados o no, estaba sucediendo, y por primera vez en mucho tiempo. Coulter no estaba seguro de que eso fuera algo malo. El aroma a café recién hecho y el crepitar del tocino en la sartén llenaban la modesta cocina. La casa de campo, a pesar de mostrar las marcas de la tormenta, exudaba una calidez que poco tenía que ver con la comida en la estufa. Coulter se sentó a la mesa de madera desgastada, su mirada se posó fugazmente en Savannah mientras se movía con soltura por la cocina. Todavía llevaba la ropa del día anterior, el cabello recogido sin apretar, con algunos mechones sueltos. En su rostro había algo en su forma de moverse. Decidida, autosuficiente, pero innegablemente cansada. Colocó un plato de huevos revueltos y tostadas frente a él y luego se sirvió uno para ella antes de servirles a ambos café. Sin crema ni azúcar, dijo, deslizando su taza hacia él. Pareces del tipo. Coulter sonrió con suficiencia. Buena suposición. Savannah se sentó frente a él, rodeando su taza con las manos. Un silencio se extendió entre ellos mientras comían. No estaban del todo cómodos, pero tampoco tensos. Ella, que había estado durmiendo profundamente después de la emoción de la noche anterior, finalmente entró en la habitación frotándose los ojos. Se subió a la silla junto a Coulter, su pequeño cuerpo aún envuelto en su sudadera extra grande. La expresión de Savannah se suavizó. Hambrienta, ella asintió soñolienta. Savannah tomó otro plato y le sirvió a la niña sin dudarlo, observando la interacción. Algo dentro de Coulter se relajó. No estaba seguro de por qué, pero ver a Savannah preocuparse por ella, incluso de la manera más simple, le hizo sentir algo. ¿Este lugar es tuyo?, preguntó, rompiendo el silencio. En silencio, Savannah lo miró. ¿Te importa?, preguntó. Llevas en mi familia por generaciones. Coulter masticó pensativo. Y tú la llevas sola. Un destello cruzó su rostro, algo reservado. Lo prefiero así. Él no estaba convencido. Llevar una granja era un trabajo brutal, incluso con un equipo completo, y mucho menos sola. Reconoció ese tipo de independencia obstinada, la que venía de años aprendiendo a no depender de nadie. Lo entiendo, dijo, tomando un sorbo de café, pero todo el mundo necesita ayuda a veces. Savannah le lanzó una mirada significativa. No todo el mundo puede permitirse pedirla. Coulter la estudió, notando cómo evitaba su mirada y cómo sus dedos se apretaban ligeramente alrededor del asa de su taza. ¿Qué pasó con el resto de tu familia? Por primera vez desde que llegó, la expresión de Savannah se endureció. Eso no es tema para el desayuno. Vale, él tenía su propio pasado, no estaba dispuesto a compartirlo. ¿Dónde está la madre de ella?, preguntó Savannah, devolviéndole la pregunta. Coulter se quedó quieto. Debería haberlo esperado, pero la pregunta aún así le impactó. Punk. En el fondo falleció, dijo finalmente con voz más baja. Accidente de coche hace 2 años. Los ojos de Savannah brillaron con algo de comprensión, tal vez incluso arrepentimiento por preguntar. Lo siento,
asintió Coulten, sin querer insistir en ello. Sí, yo también. El silencio que siguió no fue incómodo, sino denso por las cosas que habían quedado sin decir. Ella, ajena al peso de la conversación, balanceó los pies bajo la mesa. Me gusta tu casa, le dijo a Savannah entre mordiscos de tostada. Una sonrisa sincera se dibujó en los labios de Savannah. Gracias, está un poco desordenada ahora mismo. Ella se encogió de hombros. Papá puede arreglar cosas. Savannah miró a Coulten con una ceja alzada. Ah, sí, sonrió Coulten. Un manitas. Se reclinó en su silla. Déjame adivinar. Militar, manitas y padre soltero. La miró a los ojos, indescifrable, algo así. Savannah exhaló lentamente. Eres difícil de definir, Coulten Hayes, rió entre dientes. Podría decir lo mismo de ti. Lo mismo de ti. Otro largo silencio. Savannah miró por la ventana, donde el daño en la barra aún era dolorosamente visible. Necesito reconstruirlo, dijo casi para sí misma. Coulten siguió su mirada. Vas a necesitar más de 2 manos para eso. Savannah dudó. Estaba orgullosa de que él ya lo supiera, pero también era práctica. Puedo pagarte, dijo finalmente. No mucho, pero suficiente. Coulten negó con la cabeza. No es necesario, frunció el ceño. No acepto caridad. No es caridad, dijo simplemente. Es un trabajo. Ayudaré con las reparaciones. Tú cubres las comidas y un lugar para que ella descanse si lo necesita. Trato hecho. Savannah lo estudió, sopesando sus opciones. Finalmente, extendió la mano. Trato hecho. Sus dedos se rozaron al estrecharla, enviando una inesperada sacudida a Coulten. Él la ignoró. Savannah retiró la mano rápidamente, como si la sintiera demasiado bien. Espero que no te asustes fácilmente, porque hay mucho trabajo por delante, dijo poniéndose de pie. Coulten sonrió. Señora, he enfrentado cosas peores. Savannah le dio la mano. Una mirada entre divertida y dubitativa. Ya veremos, Coulten. La observó mientras ella tomaba sus botas y salía. El sol comenzaba a abrirse paso entre las persistentes nubes de tormenta, proyectando destellos dorados sobre la tierra dañada. Tal vez, solo tal vez, este lugar era exactamente donde debía estar. Se había visto. Su buena dosis de trabajo duro. La vida militar lo había condicionado a superar el agotamiento para seguir adelante, sin importar lo pesada que fuera la carga. Pero el trabajo en el campo, un trabajo realmente agotador, era una bestia completamente diferente. Se secó el sudor de la frente mientras retrocedía, inspeccionando la sección de cerca que acababa de reforzar. El sol del atardecer caía implacable, convirtiendo la tierra húmeda en un lodo espeso y pegajoso bajo sus botas. Savannah estaba a unos pasos de distancia, con las manos en las caderas, evaluando su trabajo con ojo crítico. Había pasado toda la mañana trabajando junto a él, acarreando madera, cavando hoyos para postes y arreglando lo que se podía rescatar. A pesar del agotamiento reflejado en su rostro, no se había quejado ni una sola vez. No está mal, admitió, inclinando ligeramente la cabeza. Coulten sonrió con sorna. No está mal, eres una crítica exigente. Savannah se encogió de hombros. El trabajo en la granja no se trata solo de que las cosas se vean bonitas, tiene que durar. Supongo que tendré que ganarme mi reseña de 5 estrellas. Luchó por sonreír, pero no respondió. En cambio, se limpió las manos polvorientas en los vaqueros y miró hacia la casa donde ella estaba sentada. En el columpio del porche con una libreta en el regazo. Es muy callada, observó Savannah. Coulten siguió su mirada. Ella había estado garabateando durante la última hora, tarareando suavemente para sí misma. Sí, solía ser más habladora, pero después de lo de su madre, su voz se apagó. Savannah no insistió. En cambio, se agachó,
recogió una pequeña estaca de madera y la hizo girar entre los dedos. Parece feliz aquí. Coulten la miró. Sí, asintió Savannah. Los niños saben cuando están en un buen lugar. Algo en su forma de decirlo hizo que Coulten se preguntara cómo había sido su infancia. Antes de que pudiera preguntar, Savannah se sacudió el polvo de los vaqueros y agarró un cubo de clavos. Vamos, manitas, todavía. Tenían que estabilizar un granero. Antes del anochecer trabajaron en equipo. Savannah daba instrucciones cortas y precisas, mientras Coulten la seguía. A pesar de su obstinada independencia, sabía delegar cuando era necesario. Las horas pasaron como un borrón entre martillazos, levantamientos y refuerzos de lo que la tormenta había intentado arrebatarle. Para cuando se detuvieron a admirar su progreso, el cielo había comenzado a teñirse de tonos naranja intenso y violeta. Coulten exhaló, estirando sus rígidos hombros. Recuérdame que nunca vuelva a quejarme de mi antiguo trabajo, dijo Savannah entre risas. Te dije que el trabajo en el campo no era para los débiles de corazón. Él la miró, notando por primera vez cómo el sol poniente proyectaba un brillo dorado sobre su rostro. La tierra le manchaba la mejilla y algunos mechones de cabello Orbán se habían soltado de su coleta, pero parecía contenta y en paz. Incluso antes de que pudiera detenerse en ese pensamiento, Savannah habló de nuevo. Vamos, dijo, señalando la casa con la cabeza. La cena corre por mi cuenta. Coulten no protestó. Su estómago se lo había estado recordando durante la última hora. Había pasado demasiado tiempo desde el último desayuno en The Farmhouse. Era acogedor, de una manera que lo hacía. Me siento a gusto. El aroma a pollo asado y pan de maíz recién horneado llenaba el aire, mezclándose con el tenue humo de la estufa de leña. Ella ya estaba en la mesa. Sus ojos se iluminaron cuando Savannah puso un plato frente a ella. ¿Hiciste pan de maíz?, preguntó ella con voz llena de asombro. Savannah sonrió. Lo hice esta mañana. Antes de que empezara la diversión, ella tomó un trozo y le dio un mordisco. Su expresión se iluminó al instante. Este es el mejor pan de maíz del mundo. Savannah rió, contenta de oírlo. Coulten se sentó y observó cómo Savannah le llenaba el plato. No recordaba la última vez que alguien le había preparado una comida casera. Cuidado, bromeó, dando un mordisco. Si sigues alimentándonos así, puede que no nos vayamos nunca. Savannah puso los ojos en blanco, pero había diversión en su expresión. Eso sí, no esperes postre, bromeó. Estoy demasiado cansada para hornear después de un día entero de trabajo. Coulten sonrió. Esta vez lo dejo pasar. Ella soltó una risita. Una voz llenó la habitación de calidez por primera vez en mucho tiempo. Coulten sintió algo desconocido instalarse en su pecho, algo peligrosamente cercano a casa. Después de cenar, Coulten se encontró afuera, en el porche con Savannah, mientras las estrellas comenzaban a brillar. Sobre ellos, el aire nocturno era fresco, con un tenue aroma a tierra húmeda y heno. ¿Alguna vez has pensado en irte?, preguntó, rompiendo el silencio. Savannah no respondió de inmediato. En cambio, se apoyó en la barandilla, con la mirada perdida. Sí, una vez, admitió. Pensé en empacar y empezar de nuevo en otro lugar, pero este lugar corre por mis venas. No puedo alejarme de él. Coulten asintió. Comprendía el peso de la historia, de pertenecer a algo más grande que uno mismo. Savannah se giró hacia él y luego sus ojos verdes lo escrutaron. ¿Y tú? ¿Piensas quedarte en Willow Creek? Coulten exhaló, frotándose la nuca. No pensaba estar aquí en primer lugar, dijo, mirando la casa, donde la risa de ella aún resonaba débilmente desde adentro. Pero tal vez, este sea exactamente el lugar donde debemos estar. Savannah lo tomó de la mano. La mirada se prolongó un instante más antes de que ella asintiera.
Tal vez ella repitió el eco. El aire entre ellos cambió. Palabras no dichas flotaban en la silenciosa noche. Coulten no estaba seguro de qué sucedería después. Pero por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesto a averiguarlo. Coulten acababa de terminar de reforzar la última viga en el granero cuando el leve retumbo de un vehículo que se acercaba rompió la tranquila tarde. Se enderezó, se secó las manos con un trapo y observó cómo una elegante camioneta negra avanzaba por el largo camino de tierra. El contraste entre el vehículo de alta gama y la granja rústica era abismal, fuera de lugar como un lobo entrando en una guarida ajena. Savannah salió del gallinero, protegiéndose los ojos del sol mientras observaba el coche desconocido. En el momento en que lo reconoció, todo su cuerpo se tensó. Coulten frunció el ceño. Quienquiera que estuviera en ese coche, no era bienvenido. La puerta del conductor se abrió de golpe y un hombre alto, con un elegante traje azul marino, salió. Sus zapatos se hundieron ligeramente en el barro en el que parecía estar. Su cabello canoso, cuidadosamente peinado hacia atrás, y su postura rígida, emanaban una presencia autoritaria, una presencia que imponía respeto sin necesidad de alzar la voz. Savannah inhaló profundamente, apretando los puños a los costados. «Papá», dijo con voz controlada. La mirada de Coulten osciló entre ellos. Así que este era William Clark. El hombre estudió la granja con una mirada lenta y mesurada antes de posar sus fríos y calculadores ojos en Savannah. «¿En esto te has convertido?», preguntó con un tono cargado de silenciosa decepción. «Sobreviviendo en el barro, como una simple jornalera». La mandíbula de Savannah se tensó. «Este es mi hogar. Esto es un desperdicio de tu potencial». La mirada de William se dirigió a Coulten, observándolo con un desdén apenas disimulado. «Veo que has encontrado una compañía interesante». Coulten sostuvo la mirada del hombre, negándose a dejarse intimidar. Ya había tratado con hombres como William, poderosos, arrogantes, que creían que el mundo debía someterse a su voluntad. No estaba impresionado. Savannah dio un paso al frente, con la espalda hacia adelante. «¿Qué quieres, papá?». William suspiró, negando con la cabeza como si fuera una niña caprichosa. «He venido a ofrecerte una salida, una oportunidad para volver a la vida que te correspondía». Savannah se cruzó de brazos. «¿Te refieres a la vida que querías para mí?». Su padre no se inmutó. «Tu lugar está en Clark Enterprises. Conoces un mundo donde tus talentos no se desperdicien arreglando cercas rotas y ordeñando vacas». Su voz se suavizó ligeramente, aunque era evidente que no estaba acostumbrado a doblarse. «Vuelve, Savannah, deja esta tontería». Coulten no se movió, pero cada músculo de su cuerpo estaba tenso. No conocía toda la historia, pero sabía lo suficiente para ver que esta conversación no era sobre amor, sino sobre control. Savannah exhaló lentamente, clavando los dedos en sus palmas. «No voy a ninguna parte». La expresión de William se endureció. «Estás tirando todo por la borda por esto», señaló la granja con un gesto, su voz destilaba desdén. Savannah alzó la barbilla. «Sí, lo estoy haciendo». Un tenso silencio se extendió entre ellos. Los labios de William se apretaron en una fina línea. «Te arrepentirás», dijo finalmente, «y cuando lo hagas, no esperes que te esté esperando con los brazos abiertos». Savannah no vaciló. «Dejé de esperar eso hace mucho tiempo». Su padre la observó durante un largo rato antes de negar con la cabeza y volver hacia su coche. Sin decir una palabra más, subió al todoterreno. El motor rugió al arrancar mientras aceleraba por el camino de entrada, dejando tras de sí una nube de polvo. Savannah exhaló, con los hombros ligeramente caídos. Coulten se puso a su lado. «Eso fue divertido». Ella soltó una breve risa humorística. «Eso fue leve». Coulten no insistió. Podía ver la tensión en su postura, la forma en que se mantenía firme con pura fuerza de voluntad. En cambio,
Se apoyó en el poste de la cerca más cercano, cruzando los brazos. Así que, dijo casualmente, eres rico. Savannah resopló. No en el sentido que importa. Él la observó por un momento. ¿Es por eso que estás aquí? ¿Para demostrarle algo? Su mirada se dirigió hacia él. Sus ojos brillaban. Estoy aquí porque este es mi lugar, no por él. Coulter levantó las manos en señal de rendición. Solo preguntaba. Ella suspiró, frotándose la cara con una mano. Mira, mi padre ha pasado toda su vida intentando convertirme en una mujer de negocios, en su heredera, pero no quiero salas de juntas ni adquisiciones corporativas. Quiero esto, mi vida, mi granja, y no voy a permitir que me haga sentir culpable para que la abandone. Coulter asintió lentamente. De acuerdo. Ella lo miró, con una expresión indescifrable. ¿Cambia algo? Frunció el ceño. ¿Qué? El hecho de que tenga dinero, de que mi familia posea más tierras que la mitad del estado, ¿cambia cómo me ves? Coulter no respondió de inmediato. En cambio, se agachó, recogió un puñado de tierra y la dejó correr entre sus dedos. El dinero es solo papel, dijo. Por fin, esto. Señaló la tierra que los rodeaba. Esto es real. Savannah lo estudió durante un largo rato, como buscando algún rastro de insinceridad. Al no encontrar ninguno, exhaló, liberando parte de la tensión de sus hombros. Eres duro. El hombre que leía a Coulter Hayes sonrió con sorna. Me lo dicen mucho, dijo Savannah. Sacudió la cabeza, una pequeña sonrisa genuina asomando a sus labios por primera vez. Desde la llegada de su padre. Parecía tranquila, y Coulter, a pesar de saber que debía mantener las distancias, se encontró. Deseando que siguiera así. El sol se había puesto hacía rato, pero Savannah no podía dormir. Sentada en el porche, con los brazos rodeando sus rodillas, miraba hacia los campos oscuros. La noche aún era tranquila, salvo por el ocasional canto de los grillos y el lejano susurro de los árboles que se mecían con la brisa. Normalmente, el silencio la tranquilizaba, pero esa noche las palabras de su padre resonaban como un peso obstinado en su pecho. ¿Te arrepentirás, Savannah? Apretó la mandíbula. No, no se arrepentiría. Ella había elegido esa vida, su vida. No. Necesitaba su aprobación, no necesitaba su dinero. ¿Pero por qué seguía doliendo? Un crujido en el porche de madera interrumpió sus pensamientos. Se giró y vio a Coulter salir. Su ancha figura, iluminada por el tenue resplandor de la luz del porche, se había cambiado a una sencilla camiseta gris y vaqueros, con un aspecto más relajado que en todo el día. ¿No podía dormir?, preguntó. Ella negó con la cabeza. ¿Tú? Coulter se encogió de hombros, apoyándose en la barandilla. Demasiado silencio. Savannah arqueó una ceja. Demasiado silencio. Creía que a los soldados les gustaba el silencio. Soltó una risita. El silencio, está bien, pero demasiado me da tiempo para pensar. Savannah lo entendía perfectamente. Permanecieron en un cómodo silencio durante un rato, ambos absortos en sus pensamientos. Finalmente, Coulter habló. ¿Estás bien? Savannah exhaló. Debería estarlo, pero de alguna manera mi padre todavía tiene esa forma de sacarme de quicio, negó con la cabeza. Es como si se negara a creer que puedo ser feliz aquí. Coulter la observó un instante. Quizá porque no entiende la felicidad como tú. Savannah se giró hacia él. ¿Y qué tal eso? La miró fijamente. Sus profundos ojos azules, firmes. Algunas personas creen que la felicidad es poder, éxito, control, otras la encuentran en las cosas más sencillas, en cosas que de verdad significan algo, señaló hacia los campos. Este lugar significa algo para tu padre no lo entiende y tal vez nunca lo entienda. Savannah asimiló sus palabras, la tensión en su pecho disminuyendo. Ligeramente.
Coulten dudó y luego añadió, no deberías dejar que te haga dudar. De ti misma. Ella soltó una risita. Tan fácil, ¿eh? Él sonrió con suficiencia. No dijo que fuera fácil. Por un momento, Savannah se limitó a mirarlo. Había algo tranquilizador. En Coulten, algo estable. Él no era el tipo de hombre que decía cosas que no sentía, y sin embargo, Savannah tragó saliva de repente, insegura. ¿Y tú? Coulten frunció el ceño ligeramente. ¿Y yo? Ella se movió, apretando con más fuerza sus brazos alrededor de sus rodillas. Viniste aquí buscando trabajo, pero nunca hablas realmente de lo que buscas, no en un sentido más amplio. ¿Es esto solo temporal para ti? Su mandíbula se tensó, sus ojos se dirigieron hacia el oscuro horizonte. No lo sé. El estómago de Savannah se revolvió. ¿Qué significa eso? Coulten exhaló, pasándose una mano por la cara. Significa que no planeaba estar aquí, no planeaba quedarme cerca de ella. Y yo nos hemos estado mudando mucho tratando de encontrar un lugar que nos convenga. El corazón de Savannah se encogió un poco, y esto no era todo. Coulten no respondió. Inmediatamente, finalmente la miró. Su mirada era contradictoria. Ya no sé qué aspecto tiene el hogar, Savannah. Su voz era baja, casi dubitativa. Creí haberlo tenido una vez, y luego desapareció. Ella comprendía ese tipo de pérdida, ese tipo de incertidumbre, pero eso no significaba que no doliera oírlo. Savannah inhaló profundamente. ¿Y qué pasa cuando lo descubras? Coulten vaciló. No quiero hacer promesas. No puedo cumplirlas. Un nudo se formó en la garganta de Savannah. Forzó una sonrisa. Claro, se puso de pie bruscamente. Es tarde. Deberíamos descansar. Coulten frunció el ceño ligeramente, pero no replicó. Sí, supongo que sí. Savannah no esperó a que dijera nada más. Se dio la vuelta y entró. Con el pecho oprimido por una emoción que no quería nombrar, no estaba segura de que había esperado, pero sabía una cosa con certeza. Acababa de cometer el error de querer algo de él. Un hombre que no estaba seguro de poder quedarse. El viento aullaba contra la granja, sacudiendo las ventanas y enviando un frío intenso al aire. El pronóstico del tiempo había advertido de otra tormenta que se aproximaba a Willow Creek, pero Savannah no esperaba que llegara tan pronto ni que fuera tan feroz. Se quedó junto al fregadero de la cocina, mirando el cielo que se oscurecía. Las nubes de tormenta, espesas y ominosas, se arremolinaban como un ser vivo, engullendo la poca luz que quedaba. Coulten entró, sacudiendo gotas de lluvia de su chaqueta. El granero está seguro y los animales están tranquilos, informó, pasándose la mano por el pelo húmedo. Pero si esta tormenta es la mitad de mala que la anterior, podríamos pasar una noche larga. Savannah asintió, agarrándose al borde de la encimera. No le preocupaba la lluvia, ni siquiera el granero. Lo que la inquietaba era la creciente distancia entre ellos, algo de lo que ninguno había hablado, pero que ambos sentían. Desde su conversación en el porche, se había mantenido a la defensiva. No quería algo de un hombre que no estaba segura de si se quedaría. Había pasado toda su vida viendo a la gente marcharse y no iba a exponerse a eso. Otra vez. Ella corrió a la cocina, sus piececitos resonando contra el suelo de madera. Papá, el viento está muy fuerte. Coulten se agachó a su lado, apartándole un rizo de la frente. Es solo un poco de viento, cariño, nada que no podamos soportar. Ella se aferró a su brazo. Podemos quedarnos adentro juntos. El corazón de Savannah se encogió, al ver cómo se suavizaban los rasgos de Coulten tras su dura apariencia. Cuando se trataba de su hija, era algo completamente diferente. Por supuesto, le aseguró. Nos quedaremos aquí. Savannah se aclaró la garganta. Hice un estofado, mejor comemos antes de que se corte la luz. Sé.
reunieron alrededor de la pequeña mesa del comedor. Afuera rugía la tormenta mientras el fuego crepitaba cálidamente en la chimenea. La comida transcurrió en silencio, salvo por la ocasional charla de ella, que llenaba el silencio con sus inocentes preguntas. Señorita Savannah, dijo entre bocados, ¿alguna vez se asusta cuando hay tormenta? Savannah dudó un instante y luego esbozó una leve sonrisa. Ya no. Los grandes ojos de ella parpadearon mirándola. ¿Por qué no? Los dedos de Savannah se aferraron a su cuchara. Porque aprendí que las tormentas siempre pasan. Coulton levantó la vista y su mirada se fijó en ella por un momento. Ella pensó que diría algo, pero no lo hizo, y ese silencio decía más de lo que las palabras jamás podrían. Más tarde esa noche, el viento arreció, feroz e implacable. La vieja casa de campo se movía sigilosamente. Las contraventanas golpeaban contra las ventanas. Savannah estaba sentada junto a la chimenea, girando distraídamente una taza de té en sus manos. Coulton estaba de pie junto a la ventana, observando la tormenta con los ojos entrecerrados. No quería preguntar, pero lo hizo de todos modos. «Te vas, ¿verdad?». Coulton exhaló, tensando los hombros. «No lo he decidido». Savannah soltó una risa amarga. «Eso es como un sí». Se giró y sus ojos azules se oscurecieron con algo indescifrable. «No es tan simple». Dejó la taza sobre la mesa. «No. Me parece bastante simple. O te quedas o te quedas. O no eres tú». La mandíbula de Coulton se apretó. «Savannah». «No», interrumpió sacudiendo la cabeza. «No tienes que explicarlo, lo entiendo. Nunca planeaste estar aquí. Nunca planeaste quedarte y fui estúpida por pensar que podrías». Sus ojos brillaron. «No fuiste estúpida, Savannah». Tragó saliva con dificultad. «Entonces, ¿por qué te sientes así?». Coulton se acercó a ella. Su voz era baja. «Porque no eres la única que se asustó». Ella se quedó paralizada. «Perdí a alguien. Una vez», admitió con la voz ronca por la emoción. «Sé lo que es construir una vida alrededor de alguien solo para que te la arrebaten. Y no puedo pasar por eso. Otra vez». Savannah inhaló bruscamente. «Así que estás huyendo». Dudaba, luego dijo en voz baja, «Tal vez». Le dolía el pecho. Había pasado tanto tiempo tratando de demostrar que no necesitaba a nadie, pero por primera vez en mucho tiempo había empezado a creer que tal vez, solo tal vez, podría tener algo más. Pero Coulton no estaba listo y ella no estaba dispuesta a esperar a que lo estuviera. Se obligó a asentir. Al menos, ahora sé que se dio la vuelta. Y se marchó antes de que él pudiera decir otra palabra. Afuera, la tormenta seguía rugiendo. Pero el daño real ya estaba hecho. La mañana después de la tormenta, el mundo estaba inquietantemente silencioso. El cielo se había despejado, dejando tras de sí una fresca brisa otoñal que traía consigo el aroma de tierra mojada y ramas rotas. Pero dentro de la granja, el silencio distaba mucho de ser pacífico. Savannah realizaba sus tareas matutinas con metódica precisión. Alimentaba a los caballos, revisaba las cercas, inspeccionaba el establo en busca de nuevos daños. Cualquier cosa para mantener las manos ocupadas, cualquier cosa para distraerse de la conversación de la noche anterior. «¿Te irás, verdad?», preguntó. «No lo he decidido», respondió. Había sido una tonta al pensar que se quedaría. Vio a Coulton cerca de la camioneta, revisando los neumáticos, mientras ella jugaba con el perro de la granja. No había dicho mucho desde la noche anterior. «Bien, que así sea», pensó. Se giró hacia el cobertizo, pero un sonido agudo rompió el silencio. Un coche entrando en el largo camino de grava. Savannah se puso rígida. Otra vez no. El lujoso SUV negro se detuvo frente a la casa. Su exterior pulido desentonaba por completo en el lodazal que había dejado la tormenta. «Coulton». Su expresión se endureció mientras William Clark salía,
luciendo como el poderoso hombre de negocios que era. Savannah sintió que la ira le subía por las venas. ¿Y ahora qué?, murmuró entre dientes, secándose las manos en los vaqueros mientras caminaba hacia él. Los ojos penetrantes de Williams recorrieron la granja, evaluando los daños con una mueca apenas disimulada. Veo que la tormenta fue cruel. Savannah se cruzó de brazos. ¿Qué quieres, papá? Su mirada se desvió hacia Coulton antes de volver a posarse en ella. Quería darte una última oportunidad para que entraras en razón. Savannah apretó la mandíbula. Ya hemos hablado de esto. No me voy a ir a ninguna parte. William suspiró, como si tratara con una niña testaruda. Savannah, no perteneces aquí. Estás perdiendo el tiempo en esta granja, en esta vida y, francamente. Sus ojos volvieron a dirigirse a Coulton con desdén. Te juntas con gente que no te conviene. Los puños de Savannah se apretaron contra sus costados. No te corresponde decidir eso. La mandíbula de Williams se tensó. Si no me escuchas. Para razonar, tal vez, escucharás la realidad. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó un documento doblado. Y se lo ofreció. Ana dudó antes de arrebatárselo de la mano. Sus ojos recorrieron las primeras líneas y se congelaron. Apretó el papel con fuerza. No lo harías. La expresión de William permaneció indescifrable. Ya lo hice. Coulton dio un paso al frente, con la voz baja y controlada. ¿Qué está pasando? Savannah tragó saliva con dificultad, con las manos temblando. Mi padre es el dueño del préstamo de la granja. Los ojos de Coulton se oscurecieron. ¿Qué? Savannah alzó la mirada hacia William, con la voz peligrosamente baja. ¿Cuánto tiempo? William se ajustó el puño de su costoso traje. Años. ¿No creías que esta granja sobrevivía únicamente por pura fuerza de voluntad? El pulso de Savannah retumbaba en sus oídos. Había luchado tanto para mantener este lugar a flote, sacrificando todo para que funcionara. Y durante todo este tiempo, su padre había estado esperando, conteniendo las lluvias, justo fuera de su alcance, alargando su tiempo hasta que no tuvo más remedio que regresa arrastrándote. No he faltado a ningún pago, espetó ella. No, no lo has hecho, convino William. Pero después de los daños de la tormenta, ¿lo harás? Señaló el papel que ella sostenía. Y ya no me interesa esperar. O vuelves a la ciudad, donde perteneces, o te embargo la propiedad. A Savannah se le cortó la respiración. No puedes hacer esto. Oh, pero yo sí, dijo él con voz firme como el acero. Y lo haré a menos que dejes atrás esta tontería y vuelvas a casa. Un pesado silencio se instaló entre ellos. Coulton apretó los puños a los costados. ¿Te la llevarías de vuelta a casa solo? ¿Para demostrar algo? William apenas le dirigió una mirada. Esto no es asunto tuyo. Claro que no, espetó Coulton. Prefieres ver cómo se pudre este lugar antes que dejárselo. La expresión de William permaneció fría. Es una lección que necesita aprender. Savannah se obligó a respirar, tragando el nudo en la garganta. No iré contigo, exhaló William. Entonces lo perderás todo. Ella apretó la mandíbula, dispuesta. Ella misma no debía romperse. Entonces volveré a empezar. William la estudió durante un largo rato antes de negar con la cabeza. No volveré a hacer esta oferta. No la quiero, espetó Savannah. Sin decir una palabra más, se giró y volvió a subir a su coche. La puerta se cerró de golpe y el vehículo levantó una nube de polvo mientras aceleraba por la entrada, desapareciendo en el horizonte. Savannah se quedó paralizada, con el corazón latiéndole con fuerza en las costillas. Coulton se giró hacia ella. ¿Por qué no me lo dijiste? Ella soltó una risa amarga.
¿Qué diferencia habría hecho? Habría hecho toda la diferencia, dijo con voz tensa. Savannah negó con la cabeza. Ya no importa. Él se ha decidido y yo también. Coulter dio un paso hacia ella. ¿Y cuál es tu plan? Ella alzó la barbilla. Arreglaré lo que pueda. Venderé lo que tenga. Que vender y lucharé por el resto. Coulter exhaló, negando con la cabeza. Maldita sea. Savannah. No, la interrumpió con la voz repentinamente áspera. No intentes arreglar esto por mí. Este es mi lío, mi lucha. Coulter. La miró fijamente durante un largo rato, con la mandíbula tensa, y luego se relajó. No tienes que hacerlo sola. Savannah. Tragó saliva. Sí, lo hago, dijo ella, se giró y caminó hacia la casa, dejándolo plantado en el suelo, observando cómo el peso del mundo volvía a recaer sobre sus hombros. Coulter nunca había sido de los que se quedaban de brazos cruzados viendo cómo alguien se hundía, ni en la guerra, ni en la vida. Y, sin embargo, eso era exactamente lo que Savannah estaba haciendo. Se estaba ahogando. No en agua, sino en orgullo, en el peso insoportable de intentar cargar con todo. Sola. Habían pasado 2 días desde que William Clark le había dado su ultimátum. 2 días en los que Savannah se había entregado al trabajo con una desesperación que incluso Coulter veía insostenible. Apenas comía, apenas dormía. Era una mujer con la misión de mantener su mundo unido con nada más que pura fuerza de voluntad. Y maldita sea, él lo respetaba, pero no iba a dejarla hacerlo sola. Savannah se secó el sudor de la frente, retrocediendo para evaluar la sección reparada de la valla. Llevaba trabajando desde antes del amanecer, con el cuerpo dolorido de acarrear madera y clavar clavos. Tenía que seguir moviéndose, tenía que seguir arreglando lo que pudiera. Antes de que el peso de la amenaza de su padre la aplastara por completo, pero antes de que pudiera alcanzar otra tabla, una sombra se cernió sobre ella. Coulter estaba de pie con los brazos cruzados, sus ojos azules indescifrables. No puede salir de esta sola, dijo. Savannah exhaló bruscamente. Mírame. Coulter no se movió. ¿Necesitas ayuda? Soltó una risita irónica. ¿Ayuda? ¿Te refieres a caridad? No, gracias, dijo él con la mandíbula tensa. Esto no se trata de caridad, Savannah, se trata de no ser tan terca como para no aceptar ayuda cuando la necesitas. Se giró. No necesito que me salven. Coulter dio un paso más cerca. No, no la necesitas, pero si necesitas un plan, y ahora mismo, matarte a trabajar no es la solución. Savannah se dio la vuelta, su agotamiento finalmente la venció. Entonces, ¿qué sugieres, Coulter? ¿Que me rinda y deje que mi padre gane? ¿Que abandone todo por lo que he trabajado? No, dijo con voz firme. Digo que luchemos con inteligencia. Savannah lo miró fijamente, respirando agitadamente. ¿Y eso qué significa? Coulter inhaló profundamente. Significa: encontraremos la manera de salvar esta granja juntos. A Savannah se le hizo un nudo en la garganta. No me debes eso. Él se acercó aún más, su voz más suave. Ahora no se trata de deberte nada. Su corazón latía con fuerza. Había luchado sola durante tanto tiempo. Había creído que si dejaba entrar a alguien, si confiaba en alguien, eventualmente se irían. Pero Coulter seguía allí, por primera vez, no estaba segura de querer que se fuera. Esa noche se sentaron a la mesa de la cocina. Papeles esparcidos entre ellos, documentos, estados financieros, todo lo que Savannah había evitado mirar. Porque las cifras eran demasiado abrumadoras. Coulter se pasó una mano por el pelo, analizando los números. Bien, en el peor de los casos, si tu padre sigue adelante con la ejecución hipotecaria, ¿cuándo sucede? Savannah tragó saliva. 60 días. Coulter exhaló. De acuerdo.
¿Y cuánto debes? Ella dudó. Más de lo que puedo ganar. En 2 meses. Él frunció el ceño, golpeando la mesa con un dedo. Pero no más. De lo que vale esta tierra. Savannah lo miró con curiosidad. ¿Qué estás haciendo? Pensando. Coulton se inclinó hacia adelante. Creo que encontraremos un comprador, uno que no sea tu padre, alguien. Que no destroce este lugar. Savannah se puso rígida. ¿Quieres que venda? Quiero que tengas opciones. Coulton hizo cuentas. No puedes luchar contra tu padre solo con orgullo, necesitas tener algo de ventaja. Savannah miró fijamente los papeles, con la mente a mil. Vender no formaba parte del plan. Había pasado años luchando para demostrar que esta granja era suya, que podía administrarla sola. Pero, ¿valía la pena perderlo todo por orgullo? La voz de Coulton era más suave. No tienes que decidir esta noche, pero sí tienes que empezar a pensar en lo que es mejor para ti, no solo en lo que te conviene. Savannah tragó saliva y lo miró a los ojos. No solo hablaba de la granja, y ella no estaba segura de estar preparada para lo que eso significaba. El aire fresco de otoño traía el aroma de la tierra recién removida y las hojas caídas mientras Coulton estaba cerca del granero, remangándose. Los últimos días habían sido un torbellino de decisiones difíciles y largas conversaciones. Un trabajo agotador, pero al menos ahora había un plan en marcha. Savannah había aceptado a regañadientes explorar la idea de vender una parte de su terreno para conseguir el dinero que necesitaba sin ceder al control de su padre, pero algo más se cernía entre ellos. Algo tácito. Coulton lo sabía, Savannah lo sabía, y tarde o temprano iba a estallar. La oyó acercarse antes de que hablara. Sus botas crujían contra la grava, sus pasos eran más ligeros de lo habitual. Se giró y la encontró de pie a unos pasos de distancia, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su cabello Orbin brillaba bajo la luz del sol del atardecer. «Has estado callado hoy», observó. Coulton se secó las manos con un trapo. Pensando. Ella dudó sobre lo que iba a decir. Él la miró a los ojos, preguntándose qué pasaría después. Savannah apartó la mirada, exhalando lentamente. Sí, yo también. Un largo silencio se extendió. Entre ellos. Finalmente, volvió a hablar. No quiero vender, admitió con voz suave. Pero tampoco quiero perderlo todo. Coulton asintió. Por eso, estás tomando la decisión correcta. Savannah dejó escapar una risita suave y divertida. Es gracioso. Siento que no tengo control sobre mucho últimamente. Coulton vaciló. Entonces, antes de poder detenerse, pronunció las palabras que lo habían estado atormentando durante semanas. No quiero irme. A Savannah se le cortó la respiración. Coulton apartó la mirada, pasándose una mano por el pelo. Cuando llegué aquí, no pensé que me quedaría mucho tiempo. Demonios, ni siquiera buscaba una razón para hacerlo, pero este lugar, ella, es diferente. La garganta de Savannah. Se le hizo un nudo. Coulton negó con la cabeza. No espero nada de ti, solo. Necesitaba que lo supieras. Tragó saliva con dificultad, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Crees que decir eso lo hace más fácil? Coulton la miró a los ojos, con expresión seria. No, pero lo hace real. Savannah bajó la mirada a sus manos, luchando por respirar ahogada por el peso de sus emociones. Había pasado tanto tiempo, protegiéndose, creyendo que la gente se iba, que las promesas se rompían, que el amor era algo frágil e inestable. Pero Coulton no solo decía palabras. Él le demostraba cada día, en todos los sentidos, que era diferente, y tal vez, solo tal vez, ella estaba lista para creerlo. Se acercó, su voz apenas un susurro. Entonces quédate. Coulton exhaló algo indescifrable en sus ojos y entonces, sin dudarlo, acortó la distancia entre ellos y la besó.
No fue apresurado, no fue desesperado, fue firme, como él, como ellos. Savannah se fundió contra él, sus dedos aferrados a la camisa de él mientras el mundo a su alrededor se desvanecía en solo calidez. Alivio y la silenciosa comprensión de que ya no estaba sola. Cuando finalmente se separaron, Coulter apoyó su frente contra la de ella, su voz ronca. ¿Estás segura de esto? Los labios de Savannah se curvaron en una leve sonrisa. Creo que lo he estado desde hace tiempo y, por primera vez en mucho tiempo, no tuvo miedo de lo que vendría después. El otoño había llegado a Willow Creek, tiñendo los árboles de rojos intensos y amarillos dorados. La granja, antaño azotada por tormentas e incertidumbre, ahora se alzaba. Resiliente, más fuerte, igual que Savannah. De pie en el porche, con una taza de café caliente en las manos, observaba cómo los primeros rayos del alba se extendían sobre los campos. El aire era fresco, con el aroma de la tierra y el heno recién cortados. El sonido de los cascos resonaba a lo lejos mientras los caballos pastaban, con movimientos firmes y tranquilos. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía en paz y, por primera vez en su vida, no estaba sola. Detrás de ella, la puerta mosquitera se abrió con un crujido y no necesitó voltear para saber que era Coulter. Su presencia era constante, ya familiar, una presencia que no se había dado cuenta de que necesitaba. Se puso a su lado, con las manos en los bolsillos de sus vaqueros gastados. «Te has levantado temprano, Savannah», sonrió suavemente, tomando un sorbo de su café. No podía dormir, tenía muchas cosas en mente. Coulter la observó. «Cosas buenas», exhaló. Sí, y era cierto. Su padre había cumplido su amenaza, había iniciado el proceso de ejecución hipotecaria de la granja, esperando que cediera a su voluntad. Pero la había subestimado. Con la ayuda de Coulter, había encontrado un hogar. En lugar de vender la granja, Savannah encontró una solución. Se había asociado con una cooperativa local, consiguiendo así los fondos necesarios para pagar el préstamo y conservar la propiedad de sus tierras. No solo había salvado la granja, sino que se había salvado a sí misma. Coulter la empujó suavemente. «Lo hiciste». Savannah lo miró, sintiendo una calidez en el pecho. «Lo hicimos». «No. Savannah, todo esto fue gracias a ti». Lo estudió, observando cómo la luz de la mañana suavizaba los rasgos afilados de su rostro, como sus ojos reflejaban un orgullo silencioso. Le había costado mucho tiempo creer en sí misma, creer en esta granja, pero creer en él había sido fácil. Más tarde esa mañana, ella corría por los campos, su risa resonando en el aire fresco mientras jugaba con el perro de la granja. Savannah observaba desde la distancia, apoyada en la cerca, con el corazón lleno. Coulter se acercó a ella, apoyando los brazos en el poste de madera. «¿Es feliz aquí?» Savannah sonrió. «Yo también». Coulter se giró hacia ella, con la mirada fija. «¿No? Cuando llegué aquí pensé que esto era solo otra parada en el camino, otro trabajo, otro hogar temporal». Él exhaló, negando con la cabeza. «Pero me equivoqué». Savannah arqueó una ceja. «Sí». Él asintió. «Sí, este lugar, ella, tu hogar». Su corazón se llenó de emoción al oír sus palabras. Coulter metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña llave desgastada. Se la ofreció. Su expresión era seria. Savannah frunció el ceño. «¿Qué es esto?» Él sonrió con picardía. «Esa vieja cabaña cerca de la cresta, la que estuve arreglando». Ella asintió lentamente. «Bueno», continuó. «Estaba pensando que tal vez sea hora de dejar de arreglar lugares solo para abandonarlos». Le puso la llave en la mano y ella cerró los dedos a su alrededor. «Tal vez sea hora de que me quede». Savannah lo miró fijamente, con la garganta apretada por la emoción. Él no pedía que fuera para siempre, pero estaba eligiendo esto,
eligiéndola a ella. Y para alguien que había pasado toda su vida creyendo que tenía que luchar sola, eso significaba todo. Ella alzó la mano y le acarició el rostro. Una voz, apenas un susurro, dijo: «Entonces quédate». Los labios de Coulten se curvaron en una lenta sonrisa cómplice. Con gusto, y mientras la besaba, el viento se llevó los últimos vestigios del pasado, dejando solo la promesa de algo nuevo, algo real, algo a lo que aferrarse. La granja resonaba con risas y música. Amigos y vecinos se reunieron bajo las luces de guirnalda, celebrando la primera cosecha desde que Savannah había salvado la granja. Ella bailaba descalza en el césped, riendo mientras Coulten la hacía girar en círculos, con sus rizos rebotando salvajemente. Savannah estaba cerca del porche, observando la escena. Una calidez le llenaba el pecho. Ella había construido esto, no solo la granja, sino una vida, una familia. Coulten se acercó y la rodeó con un brazo por la cintura. «Te dije que lo resolveríamos», dijo. Savannah sonrió, apoyándose en él. «Sí, supongo que tenías razón», dijo él, dándole un beso en el templo. «Acostúmbrate», rió ella, negando con la cabeza mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, bañando todo con un brillo dorado. Savannah sabía sin duda que la tormenta finalmente había pasado y que la vida por la que había luchado tanto apenas comenzaba. A veces, las batallas más duras que libramos no son contra el mundo, pero contra nosotros mismos, nuestros miedos, nuestras dudas, nuestro pasado. Pero cuando abrimos nuestros corazones, cuando dejamos entrar a la gente, nos damos cuenta de que nunca estuvimos destinados a luchar solos. El hogar no es un lugar, son las personas que eligen quedarse y amar. El tipo de amor que vale la pena conservar siempre encuentra su camino a través de la tormenta. Y ese es el final del viaje de Savannah y Coulten, pero tal vez sea solo el comienzo del tuyo. Ahora quiero saber de ti. ¿Desde dónde nos ves? Deja tu ciudad o país en los comentarios. Me encantaría ver qué tan lejos ha llegado esta historia. ¿Te sentiste identificado con esta historia? ¿Cuál fue tu momento favorito? Hablemos de ello en los comentarios a continuación. Y si disfrutaste de este viaje, si te encantan las historias llenas de resiliencia y segundas oportunidades, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna otra historia increíble. Tu apoyo significa muchísimo y cada me gusta, comentario y compartida ayuda a mantener vivas estas historias. Así que, gracias de todo corazón por estar aquí, por escuchar y por creer en el poder de una buena historia. La próxima vez, cuídate, mantente inspirado y recuerda que a veces las mejores historias de amor surgen después de la tormenta. Nos vemos en el próximo video.